El siguiente video tiene un propósito exclusivamente informativo. Queremos enfatizar que no invitamos a la audiencia a buscar o acceder al material específico al que se hace referencia. Condenamos todo tipo de abuso y explotación. Es importante advertir que, los temas que se tratarán a continuación son delicados y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción y se advierte que, de continuar viendo este video, lo hará bajo su propio riesgo. En 1969, Dinamarca se convirtió en uno de los primeros países en legalizar la pornografía, lo que permitió la producción y distribución de contenido explícito. Esa legislación le abrió las puertas a una empresa, que de hecho ya operaba desde 2 años antes, aunque desde las sombras. Pero que ahora, con la legalización de ese tipo de material, pudo dar rienda suelta a su negocio, y explotarlo a nuevos niveles. Estoy hablando de Color Climax Corporation. Color Climax fue una empresa danesa de pornografía, fundada en 1967 por los hermanos Peter y Jens Tinder. En aquellos años, fue la principal productora de pornografía europea. La compañía había comenzado en 1967, con la publicación de una revista bajo ese mismo nombre. Color Climax es considerada una de las empresas pioneras en la producción y distribución de pornografía moderna. Aunque no fueron los inventores del concepto en sí, su influencia en la industria del entretenimiento para adultos es significativa. Fue una de las primeras en producir pornografía a gran escala, utilizando tecnologías de impresión y distribución avanzadas para su época. En la década de 1970, comenzó a producir bucles de película de 8 milímetros. Para la década de 1980, la cinta de video había reemplazado los bucles de película, a veces como compilaciones de material previamente publicado. La empresa se destacó por producir contenido diverso, que abordaban una amplia gama de temas y fantasías sexuales, algo que nunca se había hecho antes. Cuando se legalizó la pornografía, la laxa y ambigua redacción en esa legislación, hizo que dentro de esta quedara incluida la de todo tipo, englobándola en una sola definición. Como si ésta se limitara a material audiovisual que muestra a un hombre, o una mujer manteniendo relaciones sexuales con alguien del sexo opuesto, o, a lo mucho, de su mismo sexo. Sabemos sin embargo, que no es así. La pornografía abarca un amplio espectro, con todo tipo de parafilias y fetiches, a cual más extraño. Los cuales fueron explotados por Color Climax, aprovechando que la ley había legalizado desde la pornografía gay, y la urolagnia, hasta el bestialismo, y otras prácticas consideradas extremas. Todo con el propósito de satisfacer todo tipo de gustos, y abarcar todo el mercado a su disposición, y sin romper la ley. Color Climax logró distribuir su contenido en varios países, lo que ayudó a popularizar el concepto de pornografía tal y como lo conocemos hoy, y a crear una industria global en torno a ella. No obstante, el bestialismo no fue lo más polémico que Color Climax llegó a producir. Amparándose en que la legislación danesa había legalizado la pornografía en general, es decir, todo tipo de pornografía, había otra vertiente de esta lucrativa industria que les faltaba por explotar. Aunque la multinacional actual no suele mencionarlo, entre 1969 y 1979 Color Climax fue responsable de la producción y distribución a gran escala de pornografía infantil. Estamos hablando de la primera empresa, y probablemente la única, en la historia moderna, que produjo y distribuyó pornografía infantil de manera legal, y anunciándolo abiertamente. Todo debido a una falta de regulación efectiva, y a los vacíos legales. Sus producciones incluían contenido explícito con niñas de hasta 5 años, que fueron distribuidos en varios países.
La compañía produjo hasta 36 películas de 10 minutos para su serie, Lolitas. Estas películas eran sin diálogos y estaban musicalizadas. En los metrajes se presentaban a niñas, en actos sexuales principalmente con hombres, pero a veces con mujeres, u otros niños. Las niñas tenían entre 7 y 11 años, sin embargo, algunas eran más jóvenes. Estas películas tenían títulos tan pintorescos y descarados, como Incest Family, Child Love, y Preteen Sex. La manera en la que Color Climax obtenía sus vídeos era todavía más indignante, pues lo hizo a través de anuncios que publicó en revistas y periódicos, en los que solicitaba que le enviaran videos realizados por el público que obviamente contaran con las características de esta categoría. Si el video era aceptado por la compañía, se lo compraban a quien se los había enviado, se le ponía el sello de Color Climax, y posteriormente era distribuido como parte de su colección. Eso significa, que muy probablemente, los videos que la audiencia le hizo llegar a Color Climax, fueron filmados en casas particulares, tal vez por los mismos padres o familiares de las niñas. Y tal vez estos no solo fungieron como productores, sino, puede que incluso sean los mismos adultos que aparecen en los videos interactuando con las niñas. Y para colmo, el haber recibido esos videos de distintas partes del mundo, significa que fueron filmados en países en los que la pornografía infantil ni siquiera era legal, como en Dinamarca. Existe un incidente de no hace muchos años, que involucra a estos videos, y Ares, la plataforma que permitía a los usuarios compartir y descargar archivos de manera descentralizada. Se trata de que, hubo muchos usuarios, que al estar descargando archivos de video cuyos nombres no tenían nada que ver con Color Climax, terminaban descargando precisamente uno de estos titulado Caperucita Roja. Ya se imaginarán la sorpresa del usuario al reproducir el video en su casa, o en el café internet, y encontrarse con material ilegal. En otras ocasiones, el video sí aparecía en Ares bajo su nombre, sin embargo, terminaba siendo descargado por usuarios que creían estar descargando una película de ese mismo nombre, que estaba en esos momentos en el cine. Después de que las leyes sobre la pornografía se regularon en Dinamarca, Color Climax enfrentó desafíos legales y financieros significativos. Tuvo que parar su producción de material ilegal, y el ya producido, empezó a ser retirado de todos los puntos de venta, estigmatizado, y destruido. Las personas que habían adquirido cintas VHS de la compañía, también las destruyeron, pues poseer una de esas cintas se había convertido de pronto en un crimen. Aunque hubo quienes las conservaron, y más adelante, las digitalizaron, evitando así que quedaran relegadas en el tiempo, y permitiéndoles que se hicieran conocidas en la era del Internet. No obstante, ese no fue el fin de Color Climax, la empresa siguió operando, aunque a partir de allí, solo produciendo pornografía convencional. Pero los que fueron sus primeros trabajos, tanto los legales como los ilegales, siguen atrayendo a los admiradores de la llamada pornografía clásica. Por lo que Color Climax, con muchas de sus producciones ya digitalizadas, sigue viva, y esos videos sobrevivientes siguen siendo buscados en Internet. Es de esta forma, que finaliza uno de los capítulos más perturbadores, difíciles de creer, y vergonzosos de la historia moderna. Muchas de las víctimas de esta inescrupulosa empresa intentaron demandarla, pero poco han podido hacer, pues cuando todo ese escándalo sucedió se hizo bajo una ley que los amparaba. Por lo que los responsables nunca pagaron las consecuencias como se esperaría. La mayoría, si no es que todos ya fallecieron de viejos, y probablemente con bastante dinero en los bolsillos. A diferencia de aquellas niñas, las cuales, de seguir hoy con vida, como toda recompensa solo obtuvieron un trauma indeleble, y amargos recuerdos de infancia que las acompañarán hasta su último día.